Bienvenidos a Volver a Nacer. Recuerden que en nuestro programa hoy vamos a tener un tema muy importante para todos ustedes. Mi nombre es Mariana Ardila, me encanta estar aquí con ustedes. Estoy feliz porque ustedes son personas consistentes, persistentes, y yo sé que a esta hora ustedes están ahí pendientes de este conocimiento que estamos compartiendo con ustedes. Agradecerle a Adrián, que nos acompaña hoy para compartir con ustedes esta experiencia extraordinaria respecto a qué son las enfermedades con características adictivas. Hoy tenemos un tema muy importante, Adrián, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos nuestros audientes, teleaudientes, cibernautas y también a las personas de la radio. Pues muy contento, Marian, de estar hoy una vez más acompañando a nuestras familias colombianas y bueno, dispuestos a desarrollar parte de nuestros temas de cada viernes. Muy bien, Adrián, muchas gracias a ti por estar acá, por aceptar esa invitación y a cada uno de ustedes por estar ahí atentos a nuestro programa Volver a Nacer. Bueno, también aprovecho la oportunidad para darle muchas gracias a nuestro canal con Digital Conecta y a nuestro programa y a nuestro programadora Guanevisión. Estamos aquí haciendo este ejercicio, trabajando, sirviendo con el único propósito de que llegue este mensaje de fortaleza y esperanza a cada uno de los hogares, a cada una de las oficinas, a cada uno de los espacios donde ustedes se van a enterar de algunas cositas sencillas pero muy importantes, como es que hay solución, que podemos encontrar la razón por la cual nosotros a veces estamos cometiendo errores y que decimos, ¿pero por qué? No, sencillamente no tenemos conocimiento de qué es lo que está pasando en el fondo. Experimentamos síntomas y situaciones que a veces nos sorprenden, y mucho más a nuestra familia, mucho más a las personas queridas, a veces hasta en el mismo trabajo, ¿no? Quedamos sorprendidos de nuestras actitudes, pero hay algo que siempre nos vamos a preguntar, ¿qué me está pasando? Posiblemente hoy tengamos la oportunidad de abrir una ventana de luz a esas situaciones y podamos seguir adelante en este proceso. Hoy vamos a trabajar con ustedes superar la adicción. ¿Qué pasos nos vamos a aprender hoy? ¿Qué pasos vamos a conocer hoy que me permita superar esa adicción? Y podríamos decir que, primero que todo, Adrián, ¿cómo hacer para superar una adicción? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, Marian, ante todo siempre, eso es como los médicos, siempre determinan un diagnóstico. Eso creo que lo primero que tenemos que hacer es que la persona que está sufriendo el problema o la familia o el allegado definitivamente desarrolle dentro de su conciencia la condición de reconocer que sí tiene un problema, que sí ese problema lo afecta. Independientemente si de momento no lo afecta, no lo reconoce como enfermedad, pero sí reconocer su condición de un ser humano afectado y que sí está necesitando realizar algo para poder llegar a una plenitud de vida, mucho más sana, por supuesto. Ahí en ese momento, Adrián, muy importante ese punto que debemos tener en cuenta. Yo pensaría lo que estoy consumiendo y a su vez el comportamiento que deriva de ese consumo. Si yo me tomo un traguito y mi comportamiento se hace diferente, eso es como un detonante, como una campanita que me está diciendo, mira que lo que pasa cuando te tomas ese traguito. O de pronto me fumo un cigarrillo o me fumo por ahí de esos cositos que ahora son fáciles de conseguir. Ahora es muy fácil conseguir la droga, los alucinógenos, ¿no? Entonces muchas veces sentir eso nos ayuda a entender como qué es lo que está pasando. Sí, claro, porque en el momento en que nosotros estamos hablando de que la adicción tiene una persona en una condición de enfermo, lastimosamente por los otros defectos de caracteres que tenemos en ese momento de esa psicopatología, pues a veces no reconocemos que sí estamos de verdad en una condición inmersos, sumergidos o tan afectados que nuestra propia psiquis no alcanza a reconocer que sí estamos en una condición bastante crítica. Sí, a veces, por decir algo, tenemos problemas con nuestra pareja, con nuestros papás, con el estudio, con el trabajo, porque estamos negligiendo compromisos, responsabilidades, ¿cierto? ¿Eso también podría ser un detonante sí, a tener en cuenta? Claro, las personas normalmente cómo llegan de manera autónoma, en el caso de los que lo hacen de manera autónoma,
a reconocer su condición, precisamente por lo que tú estás diciendo. Se tienen unas condiciones que la misma persona empieza a notar que son anormales y que proceden de su comportamiento, o que algunas esferas, lo que tú hablabas ahora de detonantes, le conllevan inmediatamente a buscar en su adicción una salida temporal, o lo llevan como detonante inmediatamente a buscar su espacio para proceder a hacer su consumo o hacer su práctica adictiva. A veces no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil reconocer, caramba, fue que yo cometí estos errores, porque pareciera ser que nuestro comportamiento a veces es a la defensiva. Si alguien me dice algo, yo reacciono, ¿sí? Nunca voy a ser como receptiva a esa observación que me están haciendo. Sí. ¿Hay alguna sugerencia, hay alguna manera de llegar al enfermo, o que el enfermo mismo llegue a tener ese diagnóstico, a decir, ¿en serio? O sea, sí, porque es sorprendente darnos cuenta qué es lo que está pasando? Bueno, hay signos que la persona puede reconocer. Yo creo que en el proceso en que hemos estado sufriendo alguna adicción, el mismo entorno y medio nuestro nos lo hace saber. Entonces hay unos elementos, yo consideraría que son intrínsecos y los otros son extrínsecos. Intrínsecos, como por ejemplo, tengo una condición en mi empresa, me están exigiendo el reporte de este cierre de mes de junio, y simplemente esa ofuscación, ese estrés que yo siento, inmediatamente de manera inconsciente me empieza casi que a obligar a buscar mi adicción, a buscar mi práctica para poder escabullirme de esa responsabilidad que yo tengo. Esos serían como elementos intrínsecos. Elementos ya extrínsecos es cuando de pronto mis comportamientos inciden ya en mis interrelaciones. Entonces, claro, me pidieron el reporte, pero simplemente eso está sucediendo en mi mundo mental, pero cuando yo genero actitudes o comportamientos para con otras personas, eso se nota. Se nota, ¿por qué? Porque el ambiente cambia, porque si genero discordias, porque si genero cierto nivel de agresividad o de ataque o reacciones que son anómalas para un ambiente, por decir algo, mi cónyuge me está diciendo que por favor salgamos a cubrir los pagos ahorita en estos 10 días de inicio de mes, salgamos a cubrir los pagos. Y lo que tú decías, mi reacción desbordante en ira, en odio, en resentimiento, simplemente lo que está manifestando es mi nivel de no poder controlar no solamente mis otras alteraciones de carácter, sino precisamente esa adicción que yo tengo, que cada vez que tengo un problema, cada vez que mi psiquis genera una alteración o se me salen las cosas entre comillas de control, pues yo simplemente mi salida automática es irme a realizar mi práctica adictiva. Entonces esos fenómenos intrínsecos y extrínsecos, que son síntomas, nosotros los podemos identificar. Y yo creo que la persona se alcanza a identificarlo. Arriba en el grupo, en Ruitoque, muchos de ellos dicen, uy hermano, cuando nosotros, usan otras palabras, pero dice, cuando nosotros la embarrábamos allá en el bar tal, y cuando nos quedamos allá en el, yo preferí quedarme en el andén y ahí amanecí, y hasta no se me perdió la plata, porque ellos dicen, los borrachitos los cuida Dios. Entonces son síntomas demasiado evidentes que la persona misma entra a reconocer y decir, venga, yo sí tengo un problema. Porque hace unas afectaciones sociales, hace unas afectaciones en su ciclo, en su entorno, o en sus ambientes, o en sus comunidades. Entonces esos síntomas, yo creo que la persona sí los puede percibir, por lo que nos han dado en los testimonios, y también las personas de nuestro alrededor obviamente lo reconocen, ¿no? A veces allá llegan y nos dicen, vea, el compañero de ustedes allá lo vimos en tal lado, lo vimos en cierto estado alterado. Entonces, sí se reconoce, sí son reconocibles esos síntomas. Bien, Adrián, yo me hace acordarte una experiencia y me parece chistoso porque a veces, sobre todo las personas cuando están en ese trance, oprimidos, agarrados de la obsesión, sea cual sea. Sí, una persona que destapa su primer cigarrillo, prende su primer cigarrillo y lo empieza a degustar, porque al principio hay ese placer
¿sí? Ya después que entra en la tónica de fumarse otro y otro y otro y otro, ya se pierde como ese placer porque se convierte es como en esa llave de escape, ¿cierto? Lo que tú decías, ya no me interesa lo que está pasando acá, sino ya me voy, me perdí, me fui. Y puede ser a través del cigarrillo, puede ser a través de algún alucinógeno, puede ser a través de la bebida, puede ser a través de escaparme para la calle, para irme para un bar, para irme a bailar, para irme a jugar, tantas cosas, ¿cierto, Adrián? Que al final la respuesta es la misma, escape. Sí, claro. Cuando nosotros logramos tener un diagnóstico como este caso es una familia que tenía pues al papá que tomaba y la mamá tomaba. Es fácil aceptar que el papá tome y es hasta jocoso, porque se convierte al final como el que gasta, al que se le puede sacar de más un poquito, porque se vuelven amplios, porque se vuelven relajados. Hay otros que se vuelven agresivos, pero vamos a hablar de ese que se relaja y se vuelve mucho más amplio, que se va a tomar, que quiere, vaya compren, vaya traigan, y no sé, pero aparece el dinero de todos lados, lo que nunca había aparecido, ¿no? Resulta que esta persona era muy bonita cuando se embriagaba, eso era muy amplio, muy suficiente, y después se iba a dormir. Una vez le dijeron que él debía tener un problema, porque así esa personalidad era cuando tomaba y fumaba y se le pegaba al televisor y de ahí no salía. Y cuando no había televisor, a la prensa. Pero se metía como en ese mundo único de él. Y todo el que llegaba, esa manera de gastarle, compre, lleve, era para decirles, chao, déjeme quietico, chao, chao, ¿qué necesita? Tome, vaya. ¿Sí? Es una actitud rara. Alguna vez le dijeron a él que pusiera cuidado, que mire que esto, y él decía, no, para mí eso es normal. O sea, es mi vida, yo me siento bien, me siento cómodo, a nadie le hago daño, por todo lo contrario, me siento más libre para compartir con ustedes. Pero Fue, alguna vez le hicieron un video, lo grabaron para que él se pudiera ver cómo se transformaba. No era agresivo, pero era así, le amplio. mostraron una evidencia de esa Sí, sintomatología. oye, y se sorprendió de manera espectacular, fue un medio increíble, él mismo no lo podía creer, decía, yo no, ese no soy yo. Ay, no, ustedes hicieron un montaje, ¿cómo se le ocurre? Ah, con razón que yo amanezco sin plata. Eso fue inteligencia artificial. Increíble, sí, eso es maravilloso. Entonces, mira cuántos medios nosotros tenemos, porque sí es cierto y verdadero que una persona que tiene ya el tomar, el fumar, el drogarse, el juego, cualquier adicción, que son comportamientos repetitivos. Una vez la doctora Marta nos hablaba de esto y nos decía que primero pues viene la obsesión mental, el pensamiento constante y persistente de que quiero algo, de que me falta aire, no, yo voy, juego un ratico y me pasó, ¿sí? Entre comillas, porque el juego lo atrapa y allá Y se el ratico se quedó volvió horas. una hora, una noche, una jornada. Y una inversión tenaz, porque para eso la mente prepara todo, porque es obsesivo. Y se vuelve compulsivo cuando ya lo controla, cuando ya controla su personalidad, cuando controla todo el espacio y el medio. Entonces, después de nosotros ya lograr que el enfermo, el que está padeciendo esos comportamientos, pueda identificarlos y diagnosticarse. Aquí es importante el diagnóstico propio. Es importante, ¿cierto? O ayudarlo a diagnosticarse. Sí, por supuesto. Es que consecuentemente a reconocer su condición, casi que inherentemente se convierte en un segundo paso, si uno lo podría decir, un segundo paso o un segundo estado, es el buscar ayuda. Porque claro, y yo estoy así, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me ayuda? O sea, mi familia ya se está dando cuenta, yo me estoy dando cuenta que estoy haciendo mi afectación, pero entonces, ¿qué más tengo que hacer? ¿Ya? Entonces, dentro de metodologías, pues en las organizaciones, los psiquiatras, los médicos, los terapeutas, en los mismos grupos de apoyo y en la iglesia de sana doctrina, nosotros indicamos eso, una línea de ayuda, porque es que sí se necesita, es como el proseguir, venga, este es el paso 1, el paso 2, ¿cuál es? Entonces venga, yo soy consciente de mi condición, como muchas personas lo han dicho, y ahora ¿qué hago? Entonces no es suficiente
En el grupo tenemos un amigo que él decía, mire, yo un día determiné no volver a tomar y lleva 50 años de esa decisión. Pero él indicaba, definitivamente sí se necesita la ayuda. Entonces, casi que consecuentemente al reconocimiento de su estado, es, venga, ¿cómo lo hago? Y en ese cómo lo hago es donde entran los grupos de apoyo, los grupos de autoayuda, para poder atender ya ese proceso que sí hay que hacer, porque hay que hacer un proceso en la recuperación. Eso es muy importante. Y eso es lo que nosotros queremos hoy, pues mostrarles que la recuperación es posible, que esas personas que estamos pues padeciendo la enfermedad de alguna manera en cualquier obsesión, cualquier comportamiento obsesivo compulsivo, o ese familiar que nos está diciendo, oye, mira lo que estás haciendo, mira cómo te estás comportando, te estás volviendo extraño, ¿qué te está pasando? Hablemos. Hay una parte de la personalidad que se vuelve agresiva, porque nos da miedo, ese miedo, esa vergüenza también. Hablábamos de una de las características fuertes de las enfermedades con esas características es que nos avergüenza. Pues creo que hace unos programas atrás hablábamos algo, creo que antes de que llegara la doctora, en algún momento creo que ella lo alcanzó a tocar. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros recordábamos una línea que nos determinó el doctor Marte y él dice que todas las personas que tienen inclinaciones hacia las adicciones, de esas personas que terminan en adicciones o que tienen inclinaciones a las adicciones, sus problemas vienen de infancia. Entonces, muchos de ellos fueron violados. Él indica 2 causas, es sorprendente porque coincide con dos psiquiatras, siendo el psicólogo. Y la otra causa, el otro causal es el maltrato infantil. Entonces, en el maltrato infantil, los terapeutas y los profesionales pueden reconocer, incluso uno lo evidencia cuando uno empieza a tratar a las personas, uno evidencia signos de rechazo. Es impresionante, esa raíz de rechazo es muy fuerte. Evidencia uno rebeldía en las personas, violencia. Aislamiento. En algunos ya vamos a ver aislamiento. Como la apatía. Y dependiendo de cuál ha sido en su infancia el desarrollo alterado que se tuvo, pues asimismo de adulto, la persona si recibió esos elementos, pues de eso nosotros mismos damos, porque eso nos llenaron el corazón en su momento. Entonces, no solamente es el problema de la adicción como tal, sino son todos esos elementos. Yo siempre recalco y digo, me encanta como le dice un compañero allá del grupo, y él dice nuestros defectos de carácter. Son todas esas como unos conexos que vienen a nuestra adicción. Entonces encontramos el rechazo, la violencia, cuando respondemos mal, cuando respondemos de manera alterada, que la esposa no nos puede decir que hay que pagar el arriendo porque entonces se suben los tonos y es imposible poder hablar con el señor o con la señora o con la dama. Y esas otras lesiones que hay en el alma, pues ameritan que definitivamente la persona que tiene, el paciente que tiene la adicción, sea atendido de manera integral. Por eso siempre hablamos de que tiene que ser recibido en comunidad, porque es que dentro de una comunidad, cuando él fue niño, fue agredido, fue alterado, fue lesionado, y es en una comunidad donde hay que hacer el proceso de recuperación, sí o sí. Sí, la comunidad yo creo que unos puntos buenos es que nos ayuda a identificar, porque como ahí se puede compartir las diferentes experiencias, muchas veces así nos muestren videos, como en el caso de nuestro amigo, o así nos muestren o nos lo digan, de la manera que nos lo digan, siempre hay un proceso en la mente del ser humano y es negarlo, negar, no, yo no, a mí eso no me sucede. Pero cuando ya entra en ese proceso tan importante que es buscar ayuda, entonces la mente se abre un poco y se dispone un poco a escuchar y a entender, por lo menos al principio. Primero que todo es importante lo que, Adrián, importante que podamos ser objetivos, que podamos identificar que no porque mi papá se embriagaba o mi mamá se embriagaba, yo también me estoy embriagando. Tal vez no, pero tal vez mi obsesión se transformó. Entonces en mí no es beber y tomar, pero en mí sí es mantener relaciones tóxicas, ¿sí?
Siempre identificar mi relación afectiva con una persona que me va a maltratar, que no me va a valorar, que me va a hacer la vida a cuadritos. Ahí ya hay una obsesión. Y se hace compulsiva en la medida en que yo siempre estoy relacionándome. Si yo hiciera un inventario, o puedo hacerlo, y mirar hacia atrás y decir, bueno, ya en un año llevo 3 relaciones y las 3 como que marcan los mismos parámetros, como que las mismas condiciones, cómo empieza y cómo termina, cómo se desenlaza, y miramos que casi todos son los mismos factores. ¿Eso qué quiere decir? Que la enfermedad como tal se puede disfrazar. No solamente porque fumo droga, no solamente porque fumo cigarrillo, no solamente porque consumo alcohol, tengo obsesiones, o no porque juego. O sea, hay algunos que ya están muy bien identificados, pero hay otros que requiere que nosotros hagamos un esfuerzo interno y empecemos a identificar qué es lo que en este momento no me permite vivir como debiera vivir. Sí, dentro de las guías que uno encuentra, Marian, y pues tú hoy propusiste una guía muy chévere de 5 pasos, que es muy común a lo que los terapeutas pues indican. O sea, ¿cómo lo hacemos? Obviamente ya hemos hablado de que primeramente hay que hacer un reconocimiento de su estado de adicción, o sea, que la persona diga, oiga, venga, sí lo tengo, sí lo poseo, sí me ha estado afectando. Un segundo paso, indicábamos que, bueno, ¿ahora qué hacemos? Entonces es buscar ayuda. Claro, nos vamos hacia nuestros círculos inmediatos o a veces nos toca salirnos de nuestros círculos inmediatos y nos vamos a buscar ayuda. Entonces, dentro de esa ayuda, es una ayuda muy profesional. A mí me ha gustado mucho uno de los entrenamientos que tiene la doctora, porque es una técnica ABA. Esa técnica ABA, los psicólogos la manejan bajo 2 rubros interesantísimos. No he tenido oportunidad de ahondar eso, pero la doctora nos habló y nos desglosó algo sobre los comportamientos. Duró un programa chéverísimo, me encantó. ¿Por qué? Porque ella como terapeuta desglosa esos elementos de comportamiento que afectan, pero también las causas que los generan. Entonces, bajo ese diagnóstico, ella como especialista en técnica ABA entra a buscar la corrección para modular, corregir y poder empezar a hacer un proceso de rehabilitación con los pacientes dentro de su programa terapéutico. Y un tercer elemento, que es que dentro de esa parte de cómo lo hacemos, pues obviamente hay que atender, hay que ir, hay que asistir, buscar los grupos de apoyo, los grupos de autoayuda o los grupos y el apoyo real y específico que se tenga en las iglesias de sana doctrina para este tipo de problemas, porque sí requieren una gran integralidad. Esos son como elementos componentes. Yo podría decir dentro de la guía que tú propones hoy un tercer elemento, Marian, para recordar, yo lo tengo acá, es como un paso, ¿no? Y era lo que tú estabas hablando ahorita y terminaste tu intervención anterior respecto a los desencadenantes. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para identificarlos? ¿No? Si yo siento furia, ¿cómo hago para identificarla dentro de mi proceso de rehabilitación? La persona que siente rechazo, que siente apatía, o el que se aísla de los grupos, o ¿cómo hacen para identificar esos elementos? Entonces, eso es parte de la terapéutica. Por eso es muy importante, a veces paralelo a los grupos de ayuda, dependiendo obviamente de qué, dependiendo de lo que la persona considere, y también a veces dentro de los grupos uno dice, venga, esta persona necesita una atención especializada. Por eso es que a veces se trasladan o se refieren o se le recomienda a la persona o a la familia una atención profesional de terapeuta, sea psicólogos, sean psiquiatras, médicos, medicina familiar atiende también estos procesos, y algunos médicos que han tenido oportunidad, médicos generales, que han tenido oportunidad de atender este tipo de pacientes, también dan una asistencia profesional, dependiendo de esos impactos que ellos generan ante esos bemoles, porque a veces son muy marcados. Bien, las reacciones son de violencia, de ira, de furor, de furia, y eso afecta, por supuesto, cualquier tipo de relación, sea con los hijos, con el cónyuge, con los familiares, en el caso de los comerciales, con los proveedores, con un jefe inmediato. Entonces, es importante identificar esos factores desencadenantes
que me llevan, uno, a alterar mi relacionamiento, pero también casi que me obligan de manera inmediata a buscar mi práctica de adicción. O sea, hoy me criticaste los zapatos y entonces mi autoestima se baja y entonces yo ya estoy pensando en irme al baño para irme a meterme un porro, o en el caso de los que se masturban, o a masturbarme o a ver porno, porque eso me relaja, eso vuelve y me sincroniza y me permite otra vez como unas 2 horas más de juego de la vida. Ese pedacito, Adrián, es lo que nosotros todos los seres humanos, debemos entender y conocer de la enfermedad que produce esa adicción, ¿no? Volvemos a lo mismo, yo soy reiterativa en esto porque es tan sutil decir que un comportamiento que se hace obsesivo es una enfermedad. Es tan difícil que nuestra mente lo admita y lo acepte, porque generalmente decimos, no, es que se hace el que no sabe. Es que ya se acostumbró a eso. O sea, siempre lo etiqueteamos como que es voluntario, como si yo, o como si la persona, o casi como si fuera a propósito. A propósito. A veces lo manifestamos. Sí, casi siempre es un escaño el que está a su alrededor, la persona que se vuelve adicta a las mentiras, ¿sí? Yo en el proceso de estos tiempos y trabajando con estos grupos, yo me doy cuenta que la persona no es consciente, no lo es en absoluto, pero sí es consciente y sí tiene en cuenta que ese comportamiento que no lo puede manejar sí afecta. Es el detonante para el maltrato intrafamiliar, para el maltrato social, para el maltrato en sus roles diferentes, inclusive en su trabajo, ¿sí? Lo empiezan como a etiquetear. No, pero es que como se vuelve tan evidente y tan repetitivo, o se encasilla, para todos, ¿no? Se para encasilla. todos. Pero para la persona no, la persona no tiene esa voluntad. Una persona que se va a tomar o que se termina embriagando o que se va, como tú decías ahorita, se mete al baño, se aísla a practicar su comportamiento habitual para escapar, es así, lo que decíamos ahorita, el cuerpo y la mente lo llevan. Y si algo se interpone entre lo que voy a hacer, hay agresión. Puede haber reacción. Y la reacción siempre va a ser agresiva, porque la persona ya está psíquicamente enfocada en su puerta de escape. Marian, es importante, voy a tocar un elemento, y es más del orden moral y espiritual, pero si uno pudiera llevar la connotación que tú estás hablando, a mí me gusta el término de dominio. ¿Qué me domina a mí la mente? Eso. Porque en últimas es eso, o sea, ¿por qué si yo estoy acá y recibo, todos los días nosotros nos despertamos y nos acostamos, pero durante ese segmento en que estamos conscientes y despiertos, a todas las personas, no importa si están en Australia, si están ahorita en el trabajo, si están ahorita en un camión, si están ahorita haciendo un mantenimiento en un cielo raso, si es el ingeniero, si es el mensajero, si es nuestro vigilante de aquí que nos cuida muy bien aquí en la sede, no importa, todas las personas, incluso nuestros niños, ya el niño cuando empieza a desarrollar un carácter sobre los 9, 12 años Sí. y su personalidad, Es la edad. le empiezan a llegar 2 elementos. Y esos elementos son tan cruciales porque uno de ellos es la tentación y el otro es la ofensa. Parece que fueran como hermanas que andan juntas, así como las caderas de nosotros andan juntas. Y la tentación y la ofensa me llegan 24 horas mientras yo esté despierto y mientras yo esté dormido. Yo alguna vez hacía una exageración, Marian, y yo decía, mira, si uno coge a una persona, la encierra en un cubículo de acero inoxidable de 8 centímetros de grosor y la pongo en el Monte Everest, allá esa persona, estando sola, en un silencio absoluto, va a sentirse ofendida, se va a sentir agredida, va a sentir cosas que no son normales, pero que están en nuestra psiquis. Entonces, esos disparadores que tenemos donde nos violentamos, donde nos queremos escabullir, proceden en la vida, proceden de esa ofensa y proceden de la tentación. Y eso como que pareciera que me disparara a mí el
en el autoestima, en mi personalidad, en mi psiquis, en mi estado mental, en mi estado moral, pareciera que me conllevara para que esa adicción que a mí me posee, que a mí me domina, finalmente termino obedeciéndola o termino rindiéndome a ella. Por eso en el proceso de recuperación nosotros insistimos en que se haga la ayuda debida, ayuda adecuada, idónea y por supuesto profesional. Nosotros siempre vamos a estar incidiendo en que cuando se necesite la ayuda profesional, nosotros mismos como grupos de autoayuda o de autoapoyo, nosotros mismos la referimos, la recomendamos o a veces hasta la trasladamos en un momento dado. Hay una habilidad que se ha perdido por completo y es tema de profesionales, de amigos, de grupos, de todas partes, y es el manejo del estrés. Hoy le decimos estrés, pero no es que sea moderno, no es que es de este tiempo, ha existido. Antes le decíamos cansancio o fatiga, ¿cierto? Estás cansado, estás fatigado, estás irritable, pero la verdad hoy lo manejamos como el estrés. En las terapias, cualquiera que sea, siempre nos van a ayudar a desarrollar esa habilidad de control. Dentro de las que podríamos hoy sugerir, dentro de las que podríamos decir que ha dado muy buenas ganancias, está la respiración. Sí, fundamental. Si nosotros empezáramos ahorita mismo, donde estés, en la oficina, en tu hogar, en tu casa, la gerente de los hogares que está ahí pendiente del televisor, pudiera pararse un momento, un minutico, y hace 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y vas a sentir cómo su mente para esa carrera de pensamientos, su corazón pareciera que se tranquiliza y todo su cuerpo baja la guardia, digo yo, ¿sí? Entonces aquí en los procesos como el de ABA, que es una terapia extraordinariamente maravillosa, como las terapias de los grupos de autoayuda, mira que generalmente el horario de una reunión de terapia es 1 hora, hora y media. Sí, correcto. Mira, ese es el tiempo que requiere el cuerpo para tranquilizarse. Porque no es fácil llegar a sentarme en una silla 1 hora y media a estar calladito y escuchando. Eso es un buen ejercicio. Y se vuelve no una rutina, sino se vuelve una buena práctica. Una habilidad. Desarrollamos la habilidad. Y se desarrollan habilidades, por supuesto que sí. Ahí estamos desarrollando la habilidad de autocontrol de mis pensamientos, ¿sí? Y a su vez estoy aprendiendo a identificar la naturaleza exacta de mi adicción. Claro, y es un espacio donde la persona puede confrontar su condición a través incluso de los años. O sea, en estos procesos de recuperación, Marian, pues tú más que nadie lo sabes, que no se hacen en unas semanas. En algún programa yo recuerdo que tú decías, mira, para que la persona se afiance, recuerdo que tú decías, mínimo tiene que asistir a 90 reuniones. Terapias, 90 terapias. Yo me fui ese día pensando y yo dije, venga, 90, claro, porque dicen que la práctica hace al maestro. Sí. Entonces, dentro de esas condiciones que yo tengo para empezar a controlar ese dominio que a mí me ha estado ejerciendo mi adicción, pues tengo que tener ciertas condiciones terapéuticas para empezar a hacer ese reemplazo, ¿ya? Y empezar no solamente a diagnosticarlo y a trabajarlo, sino realmente a solucionarlo, y a conocerlo, hacerle un clic. A conocerlo. Entonces, claro, la terapia ABA en particular, que maneja la doctora Camila, trabaja sobre mis comportamientos, pero nosotros decíamos que la lucha está aquí en la mente. Entonces hay unos elementos morales, hay unos elementos intelectuales, hay unos elementos comportamentales que definitivamente sí hay que trabajar, y también hay unos elementos cognitivos. Lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento que a mí me permite aprender para la vida. Entonces, es una modulación de factores que de pronto yo antes no tenía, pero que ahorita sí puedo aprender, empiezo a conocer y empiezo a aplicar para mi propia vida, porque la idea de una reunión, a veces uno invita a las personas a la reunión y la gente cree que es irse uno a sentarse, allá a quedarse uno callado. Normalmente son reuniones participativas, lástima que muchos cultos en nuestras iglesias de sana doctrina no sean participativas, pero cuando yo me voy a una reunión en un ambiente controlado de pares
son todas las personas que han tenido conductas como las mías y quizás algunas hasta peores, porque hemos hablado de personas que pues tuvieron problemas con armas de fuego, y ese ambiente de recuperación que genera una atmósfera me permite a mí realizar como dicen los abogados, el debido proceso. ¿Por qué? Porque mi rehabilitación tiene que ser un proceso que está acompañado, que está en comunidad, pero donde yo participo, donde tengo esa libertad de participar, donde tengo una esperanza para mi vida de que sí me puedo recuperar. Yo en otros programas decía lo que decía un expresidente de Colombia, sí se puede. Entonces, hoy tú abriste el cabezote indicando que esto es una terapia para rehabilitarnos, y rehabilitarnos es volver a tener una vida adecuada con nuevas condiciones que nosotros mismos vamos a superar, obviamente no solos. Volver a nacer, Adrián. Los hogares estamos listos y podemos hacer ese proceso. Sí, sí se puede hacer. No es fácil, porque no es porque sea difícil e imposible, sino porque se requiere de esa dedicación. Yo me imagino, y lo hemos hecho en algunas familias que se disponen. Hemos llegado al interior de la familia, en una sala, en un cafecito, nos sentamos y empezamos a escucharnos. Dice un programa, que hable la mamá, que hable el papá, y le damos la palabra y nos dedicamos a escucharle. Y cuando terminamos el proceso de que hable usted, a veces decimos, bueno, puedes hablar 10 minutos, de lo que quieras decirnos, cuéntenos lo que quiera. Usted, cuénteme lo que quiera. Uno generalmente, si hiciera esa práctica en su hogar, en su familia, muchas veces es muy sencillo. Aprovechemos un programa de televisión. Están ahí todos compartiendo el programa de televisión. Se acabó el programa de televisión. A ver, compartamos, hagamos tertulia. A ver, gordo, ¿usted qué entendió? Qué buen tema o qué chévere. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué cree usted que era la idea de esa película, de ese programa, de ese conversatorio, ¿cierto? Hacer tertulia. No necesitamos sentarnos 24/7, eso es una cuestión de 20 minuticos. Pero yo creo que esa sensación de, me escucharon, ¿sí? Me escucharon, estuvieron atentos. Esa es la magia, eso es lo que hace que la persona vuelva a ese núcleo familiar, a ese núcleo social, el sentirse aceptado y no rechazado. Generalmente, ¿qué sentimos en nuestros hogares? El rechazo. El rechazo, sí, claro. ¿Usted por qué hace eso? Usted, o sea, siempre está el látigo ahí esperando que la persona, a través de la amenaza, cambie. Que a través de la amenaza se dé cuenta de qué es lo que está haciendo. Y realmente estamos utilizando un diagnóstico mal hecho, porque no sabemos por qué está haciendo. O sea, si no sé qué está haciendo y por qué lo está haciendo, luego todo lo que yo le vaya a dar, y en este caso va a ser la amenaza, va a ser un desencadenante, porque la persona va a entrar a la defensiva, o sea, se va a empoderar en su adicción. Inconscientemente lo va a usar, sí, claro, para desquitarse. Como el señor que le gusta tomar o a la señora que le gusta tomar. Usted me dijo eso, pues ahora lo va a ver. Y sale y se va a tomar. O que mire que está haciendo mal porque está fumando, y entonces a mí me hace daño el humo del cigarrillo. El hermanito, la hermanita, el tío, el sobrino. Pues cuando esa persona hace algo que no le cae bien a la persona que fuma, o tiene el hábito, o tiene la obsesión, prende el cigarrillo, automáticamente lo prende cuando está cerca. ¿Qué es lo que está buscando? Que esa persona se aleje, que no esté ahí con ella, que no lo acompañe. Generalmente el adicto tiene ese comportamiento, quiere estar solo. Quiere estar solo. ¿Y nosotros entendemos ese comportamiento? Generalmente no. O no lo podemos identificar. Porque una de las tres características que alienan, o no alienan, sino que empiezan a manifestar la adicción, precisamente es la vergüenza. Y a veces eso es demasiado entrópico. A veces la persona no alcanza a expresarlo, a manifestarlo, o la gente de su alrededor no alcanza a identificarlo. Entonces, obviamente, yo con vergüenza, ¿qué hago? Pues me aíslo. Se aísla. Y nosotros como familia o doliente de esa persona, también
también nos avergonzamos, también sentimos miedo, también, ay, y si no es verdad, y si me equivoco, y nos quedamos en esa laguna de dudas. Que nos falta un poco más de confianza, un poco más de amor propio. Si nosotros tenemos amor propio, sabemos que esa persona haga la reacción que tenga, no nos va a causar daño. Seguramente que algo podemos hacer. Para poder lograr este proceso que ya vamos saliendo, mira, primero identificamos, ¿sí? Sí. Reconocemos, diagnosticamos. Si hay un buen diagnóstico, hay un buen tratamiento. Pero si hay un diagnóstico equivocado, Puede haber un sesgo. el tratamiento no sirve. Así usted le ponga amor, le ponga flores, le ponga ramos, le ponga ponqués, le ponga tortas, le ponga la vida entera, falló. Y a veces por eso es que nos defraudamos. Pero mire yo todo lo que he hecho por ese muchacho, mire yo todo lo que he hecho por mi pareja, mire todo lo que yo he hecho por mi mamá. Y siempre tiqueteamos desagradecido, desagradecida. Lo que pasa es que estamos cometiendo el error de diagnosticar mal y por lo tanto el tratamiento es erróneo. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado y si lo logramos, le aseguro, querido televidente, amigo, amiga que nos ve, tal vez usted no tenga ninguna situación apremiante que resolver, pero le aseguro que hay alguien al lado suyo, muy cercano, que requiere de que usted le comparta, le ayude a identificar que tiene una situación y que también tiene una solución. Ya hablamos de los grupos también, ¿cierto? Sí. Le hemos compartido, todo el tiempo le estamos compartiendo porque es una herramienta muy valiosa. Las redes de apoyo yo creo que es lo mejor que hoy tenemos. Y esas redes de apoyo no solamente están en los grupos de autoayuda, no solamente están en los grupos de apoyo, sino también están en el núcleo familiar. Una persona que se duela de su hijo, de su mamá, de su papá, y que se meta en su cabeza que ya no es un terrible, que no lo está haciendo por capricho, que toda esa actitud y todo ese comportamiento no es que sea mala persona, sino le quitamos todo eso y le colocamos enfermo. Mira el panorama cómo cambia. Yo quiero... Enfermo. Marian, permíteme, y tú hoy diste un ejemplo, yo quiero dar otro ejemplo que hablábamos detrás de cámaras sobre el primer tratamiento que se conoce en la historia reciente. Pues estamos hablando del año Dominic y efectivamente lo da Cristo. Cristo en su año 33, año Dominic, él va a Samaria sabiendo que no podía un judío ir allá a Samaria, porque en ese momento eran lastimosamente dos pueblos del mismo pueblo israelí, pero enemigos. Contrarios, enemigos. Eso, mejor dicho, eso era un furor. Entonces, Cristo va y se acerca a un pozo donde una mujer estaba sacando agua y le pide que le dé agua. Y ella misma le hace la reclamación, le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí agua siendo yo Samaria? Pero hablando de diagnóstico, que es un énfasis que tú has estado haciendo hoy, Cristo le dice, oye, trae a tu marido. Y ella le dice, he tenido tanta cantidad de maridos, pero ninguno de ellos es mi esposo. Y en diagnóstico le dice Cristo, muy bien has respondido, muy bien. No se quedó en el problema de ella, sino que la fue encauzando a nivel terapéutico a donde tenía que colocarla para empezar a buscar la rehabilitación de ella. Entonces es una historia terapéutica interesantísima. ¿Por qué? Dice el doctor Pablo Martínez que es una historia de las primeras intervenciones. El término que él usa, el doctor Pablo, es psicobioespiritual. Y dice, entonces Cristo le hizo un abordaje terapéutico desde el Evangelio, pero psicobioespiritual. Entonces, le abordó su forma de hablar, luego le empieza a abordar sus ideas y dice el doctor Pablo que también le abordó sus sentimientos. ¿Cómo se debe sentir una persona los comportamientos. Una mujer que sentía que no tenía marido, o sea, no tenía un hombre que la respaldara? Pero había tenido muchas relaciones. Pero había tenido muchas relaciones. Entonces, los psiquiatras cogen eso y lo desmenuzan, pues no es el caso de nosotros, pero Cristo le sigue preguntando y con 3 preguntas que le hace, la línea a nivel terapéutico para que ella logre su rehabilitación. Y en esa rehabilitación da 5 cosas que hay que buscar
en las líneas de recuperación de terapéutica y nos da amor. El abordaje que hace Cristo definitivamente es amoroso, o sea, yo no encuentro otra línea para atender un alma, como dice el doctor Carl Jung. Él dice, cuando vayas a atender un alma, a lo sumo, sé otra alma. Sé otra alma. Yo le digo doliente, ser un doliente. Pero por favor, o sea, si yo no me puedo colocar en los pies, yo creo que no es tanto colocarnos en los pies, sino de verdad yo tener la conciencia de que esa persona pudo estar en el mismo estado en que yo estuve en alguna oportunidad. Yo creo que es eso, o sea, decir, venga, yo también comí esas aguas amargas, de esa comida amarga. Venga, él la está comiendo en estos momentos y yo le puedo ayudar. Es como un compromiso trascendental, es como del orden moral. Eso yo creo que es hasta más filosófico que de la condición humana, si hablaríamos de humanismo solamente. Entonces, pero en esas líneas terapéuticas, Cristo, por supuesto, como ser perfecto, da el amor, da el perdón, porque esa mujer va y le cuenta a toda una población y la población se viene y dicen, venga, a pesar de que es judío, como que sí trae la verdad. Y empiezan a reconocerlo ya no como un judío enemigo, sino como una persona que sí está en la verdad de Dios. Y eso habla de una libertad que la persona tiene dentro de su connotación que me ha venido dominando a mí una adicción, pero que a través de una terapia que da, por supuesto, el Dios perfecto, donde me aborda con amor y de ese amor yo recibo, donde me da el perdón y ese perdón a mí me sana, me alivia y me da esa libertad. O sea, quitarme yo ese dominio que me obliga a irme al baño, que me obliga a abandonar, que me obliga a reaccionar, que me obliga a no contenerme o me obliga a no abandonar la adicción, sino por el contrario, sumirme en ella, me obliga a un grupo de apoyo de decir, mire, yo estaba así, por favor ayúdenme, y me doblega y tengo que en mansedumbre bajar mi cuello. Ese es el proceso de rehabilitación que se quiere. Y por último, esa terapia que da Cristo, que nosotros hacemos hasta lo imposible por transmitirla dentro de los grupos que tenemos de apoyo y de iglesia de sana doctrina, es darle la esperanza a la persona. Yo creo que no puede haber una línea de recuperación como la tenemos precisamente este año que estamos celebrando 90 años de la organización, de la corporación. ¿Por qué se ha sostenido durante 90 años? Porque definitivamente hay una esperanza que la recuperación sí otorga. Y la esperanza nos la están dando testimonios de personas que vivieron y ya fallecieron, que empezaron hace 6, 7, 8 meses, que empezaron hace 15 días, que empezaron hace 30 años, que empezaron hace 24 años. En el grupo tengo un gran amigo que me dice, Adrián, yo hace 17 años no me tomo ni esto de ningún licor. Entonces yo quedo impactado porque para él es un gran esfuerzo, pero para mí es un testimonio de vida. O sea, por ser un compañero de terapia, de grupo, eso para mí es un ponderado, es como si me ofrecieran una barra en oro. Él es un ponderado, o sea, es una persona que vale muchísimo. ¿Por qué? Porque esa es la resultante de decir, esa terapia sí funciona, esa terapia sí da una esperanza de vida, esa terapia sí se puede hacer, esa terapia es posible. Sí saca a una persona de donde está inmerso. Y por eso es que uno le apunta, o sea, en esto el voluntariado es total, le damos gracias y honra a Dios porque lo permite hacer no solamente en la iglesia de sana doctrina, sino también en estos grupos de apoyo que tanto han servido al mundo. Hay un plan que nosotros le decimos, es un plan de procedimientos para que esta magia suceda. Eso no es así instantáneo, ¿cierto? Se requiere de esos pasos que hemos estado hablando, pero también ya teniendo todo claro, se requiere también de unas herramientas. Entonces, hay que empezar a hacer un plan de acción o un plan de recuperación que contiene qué es realmente lo que yo quiero para mi vida. Yo debo descubrir a estos niveles, debo descubrir qué metas me motivan a seguir adelante en la vida. ¿Cuáles son los objetivos de mis 24 horas, de mis 10 horas, de mis 8 horas? Me levanto pensando en qué. Debo tener claro metas de vida, debo tenerlas, sencillas, pequeñas, grandes, las que sean, las tuyas. Y eso es parte del proceso de la terapia.
Yo puedo y debo identificar mis metas, mis objetivos, los recursos. Yo no me puedo empezar a decir, estoy pues ganándome el mínimo y voy a hacer un plan de vida como si me ganara 10 millones. Total. Debo ser objetiva y entonces en esa objetividad es donde funciona el plan. Decías algo muy interesante, 90 años de una corporación, llevando el mensaje de que puedes sobresalir a una adicción, donde muchos sucumben, muchos, donde se ha vuelto problema de salud pública, donde cualquier cantidad de accidentes de tránsito, accidentes de núcleo familiar, se lo debemos a esa enfermedad o a esa adicción, que podríamos decir a veces que es la mamá de muchas adicciones, que es el alcoholismo. Pero mire, hoy tenemos la muestra, millones, hombres, mujeres, personas de todas las clases sociales, culturales, han logrado transformar, no solamente lo que decía Adriana, a mí me encanta la magia de ese programa, porque no solamente para la obsesión compulsiva de consumir una bebida alcohólica, sino que también hace una transformación profunda en su personalidad. Podríamos decir que aquí tenemos una persona que consume alcohol y pasan un tiempo corto relativamente y aquí ya aparece una persona completamente diferente. Su físico cambia, su mente cambia, sus comportamientos cambian. Pareciera que tiene dice el doctor Carl Jung, un cambio psíquico que lo lleva a lo que se llama en la comunidad un despertar espiritual, que nada tiene que ver con religiones ni credos. Aquí el despertar espiritual son los cambios de la personalidad que ocasionan este plan de recuperación. En este plan de recuperación, y creo que se hace extensivo a todos, llámese grupo de apoyo, grupo de autoayuda, llámese a una iglesia, llámese a un grupo familiar, se requiere de herramientas. Esas herramientas es adquirir conocimiento, investigar y seguir investigando qué pasa con mi cuerpo, con mi mente cuando yo me incluyo en estos procesos de consumir o de usar o de comportarme de esa manera. Después de que ya investigo, debo encontrar un punto de apoyo, un grupo, una persona, un líder religioso, un padrino, Sí. que me ayude, que me escuche, que me hable, que compartamos ese conocimiento. Y después viene la terapia ya la mía, la que yo debo hacer en mi casita, la que yo debo hacer en mi oficina, la que yo debo hacer en mi tiempo que estoy conmigo misma, que es cuidarme, respetarme, valorarme, ir descubriendo ese potencial que hasta ahora... ¿Y qué es el autocontrol? Ahí vamos, porque entonces yo de eso que yo tengo, de esas habilidades que voy descubriendo, pues empieza ese proceso de transformación en todo el círculo de mi vida. Ya no solamente es que ya no fumo, pero sigo siendo una persona ingobernable, no sirve para nada. Lo contrario, te va a llevar más profundo de donde ha llegado. Por eso el proceso sigue, ¿no, Marian? Claro, nosotros empezamos a abandonar, a dejar la adicción, pero vienen las otras alteraciones del carácter. Entonces, eso es lo que hay que seguir controlando. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo voy haciendo y voy participando y voy perteneciendo a esta comunidad de rehabilitación, pues me va dando herramientas por el conocimiento, por la bibliografía, por los videos que yo tengo opción, por los encuentros, porque hacemos encuentros, así haya ido a una clínica, porque tuve una decaída o fue una invitación o fue una jornada especial, pero ese proceso de mejoramiento nos va permitiendo ir tomando tips, ir tomando herramientas para modular los otros aspectos de mi vida, porque si yo me siento en una reunión y media y empiezo a evidenciar las experiencias, Jorge cómo se recuperó, Adrianita cómo hizo ese proceso con su esposo, ve qué interesante, y el suegro también estuvo y el suegro fue el que la llevó al programa porque él ha visto, y empiezo yo a evidenciar una cantidad de herramientas, una cantidad de lógicas que van inculcándose en mi mente donde esos elementos positivos me van permitiendo a mí, sí o sí, de verdad, además de dejar mi adicción, empezar a
a corregir mis otros elementos alterados de carácter, el rechazo, cómo entro yo a perdonar. Uno de los pasos que nosotros tenemos en la corporación es precisamente hacer un listado de todos esos elementos. A mí se me ocurre en el tema de hoy hacer un listado de cuáles son mis detonantes, porque creo que es un término que nos has traído hoy muy importante. ¿Qué me detona a mí durante mis eventos y mis circunstancias de vida que me conlleven a ello? Bueno, Adrián, espectacular. Gracias por participar, gracias por estar acá. El tiempo se nos acabó. Esto es así, rapidito. Esperamos que ustedes hayan logrado captar esas herramientas, esos pasos y que puedan ser de mucha utilidad en su vida. Adrián, pues terminamos. Muchísimas gracias por el conversatorio de hoy. Esperamos podernos sentar con ustedes, no solamente en el hogar, sino al lado de ustedes si van manejando o en el puesto de atrás si van en familia. Y nada, seguimos esperando sus inquietudes, las llamadas, las comunicaciones que nos puedan hacer, la participación que quieran hacer, más que bienvenida. Este es el espacio de ustedes, no solamente nuestro, sino es el espacio de ustedes para volver a nacer. Muchas gracias, Adrián. Queridos televidentes, amigos, personas que están ahí constante con nosotros, recuerden, tenemos un número donde ustedes se pueden comunicar, 315-0022-985. Interesante todas esas ideas, preguntas. Esperamos que esta charla, que este conversatorio haya llevado alguna aclaratoria o una idea diferente a la que ustedes nos están planteando. Realmente ese es nuestro mayor deseo. Decirles que hoy, o este año, en este tiempo, en este mes, estamos celebrando, y yo quiero que nos unamos a esa celebración, 90 años de la Corporación Nacional de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, una corporación que nos ha dado la oportunidad de tener este conocimiento para hoy poderlo enfocar y llevarlo a cada uno de ustedes, y que hay millones de personas que están haciendo este ejercicio. Vamos a terminar nuestro programa y lo vamos a dejar para que disfruten, aprovechen este video muy interesante. Hasta la próxima. Hasta pronto, familia.